Pues básicamente lo que me atrae a mí del formato análogo es más que todo como la calidad, la textura que tiene, porque cosas que me recuerda como un poco a las películas de 35 milímetros de rollo, ¿sabes? Tienes que tomar bien la foto y pues no puedes perder como el dinero también, porque esta cámara solamente trae 8 fotos. Me atrae como el que hay que saber tomar adecuadamente las fotografías. El formato análogo siempre ha acompañado mi vida, pues porque yo aprendí fotografía gracias al formato análogo. Primero, claro, usé digital y en algún momento tuve una 35 milímetros, una Zenith, y ahora pues pues es un análogo instantáneo total. Eso me agrada bastante, que es muy rápido de ejecución, solamente 15 minutos, un poco nostálgica y como saber que tienes que tomar bien las fotos para que queden muy buenos recuerdos. Más fundamental en todas las fotos es la luz. La pintura también, creo que casi todos los artes es la luz. Es lo más elemental para tomar buenas fotos. La exposición, claro. Sobre todo la One Step Plus, tiene una opción automática, pero igual tienes que saber exactamente cómo tomar las fotos. Tú a veces te acostumbras al formato digital, que tiene mucho ISO, buena apertura del diafragma, pero en esto tienes que saber usar el flash, porque si no se queda muy estallada la foto. Tienes que saber usar la exposición de los puntos de exposición, porque puede que te quede muy oscura o muy clara. Entonces la luz es lo más fundamental. Bueno, Polaroid es una muy buena empresa que pues ha hecho ciertos cambios como vigentes. Digamos, hablando un poco de la textura del film, tiene muy buena calidad. Ahora imprime en 15 minutos nomás la foto. La imprime y la puedes revelar en 15 minutos, o sea, está perfecto. Además que tú puedes usar una aplicación, que es una aplicación, se llama Polaroid. La aplicación la puedes encontrar en cualquier dispositivo Android 5 y iOS 6, creo. Además que la aplicación te permite escanear las fotos que tomaste, subirlas pues a algunas páginas web que necesites. Puedes también usar ciertos modos, modo manual. Puedes usar Trigger Mode, que es, creo que esa es la opción de ruido. Noise Mode, creo que es. Puedes usar Self Timer, que es también de tiempo, para poner el tiempo en algún momento, en alguna locación, si tú deseas. Y creo que eso es de las cosas que ha hecho que se vuelva vigente. Además que tiene una revista mensual, al parecer, y la revista constantemente está subiendo concursos, gente que trabaja con Polaroid exclusivamente, como que te da alguna inspiración. Entonces creo que eso ha hecho que se mantenga vigente, y tal vez un poco la nostalgia y lo bueno de tener como fotos instantáneas, porque ahora mismo estamos en la era digital y todo el tiempo estamos usando cámaras digitales y todo lo guardamos en la memoria, en el computador, y ahí se queda, pero no hay como un registro como antes, que habían álbumes y que la gente sentía nostalgia y felicidad al verlos. Y eso es lo bueno de las fotos, que sientas felicidad y emociones. Me gusta fotografiar personas, creo que un poco al estilo documental guerrilla, un poco. Todos los fotógrafos de la Magnum creo que han sido una inspiración muy grande. Henri Cartier, Robert Capa. Me gusta fotografiar mujeres hermosas a doble exposición. La doble exposición es foto sobre otra foto. Tú tomas una foto y puedes agregar otra foto para combinar las dos imágenes en un. Eso es la doble exposición. Eso me llama mucho la atención. También me gusta fotografiar, pues no he entrado más en ese campo, pero algo experimental, un poco con los movimientos, las vibraciones y los colores. Eso me gusta. Y en la Polaroid un poco recrear la nostalgia
como de buenos tiempos o malos tiempos, sensaciones más que todo. La ciudad es influyente para mí en la arquitectura que tiene, los paisajes que muestra, a veces un poco la poca humanidad, pero a veces mucha humanidad, como los contrastes, de ver como los seres humanos un poco educados, entre comillas, y pues que confluyen en una sociedad, pero siempre hay rangos distantes. Y pues todo eso lo evalúo y lo pongo en mi trabajo.